Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda de 1665 a 1808, y estamos hablando del reinado de Carlos III y estamos haciendo un resumen. Estamos hablando de la Ilustración, en esta parte segunda. Hablemos de la prensa. La prensa ocupaba una posición más avanzada en la lucha por el cambio y es en ella en la que puede observarse un elemento de crítica social. Hay que nombrar, primero, en el Pensador, segundo, de forma más insistente, en el Censor, que no dudaba en atacar a los parásitos sociales, al clero pudiente y a los oscurantistas, quienes quiera que fueran, incluida la Inquisición. Y en tercer punto, el Correo de Madrid, que era menos radical que el Censor, pero desempeñó un papel importante en la difusión del pensamiento europeo y del saber de la época. Hablemos del prototipo del español ilustrado. Ejemplo, Campomanes. Sus ojos estaban fijos con firmeza en este mundo más que en el otro. Destacaríamos que creía esencialmente en la razón, en sus resultados, que tendría a definir a la felicidad en términos de progreso económico, y sus ideas económicas eran las del libre comercio y las fuerzas del mercado. Y otro tercer punto, que desde el punto de vista político era enemigo de los privilegiados y el absolutismo era su modelo político. Para muchos españoles del pasado de España ofrecía numerosos modelos y advertencias. Los escritos de Campomanes tenían una fuerte dimensión histórica. Participó también activamente en las tareas de la academia a la que deseaba ardientemente vincular con la historiografía europea. Al igual que otros personajes de su época, creía que la historia tenía un valor práctico y buscaba en el pasado elementos para justificar la acción en el presente. Pero la élite española fue receptiva a la Ilustración en grado desigual. Para unos era un modelo, para otros un ejército intelectual y para un tercer grupo una simple curiosidad. En cuanto a la masa de la población, siguió siendo católica por convicción y devota de la monarquía absoluta. Desde los años 1780, la minoría ilustrada se radicalizó. Antes de que estallara la Revolución Francesa, una nueva generación se había graduado en las universidades españolas, desilusionada del gobierno paternalista, de las reformas desde arriba y de los valores tradicionales. El impacto de la Revolución Francesa y la degradación de la monarquía española agudizaron las divisiones políticas. Las conservadoras se hicieron más conservadoras y las progresistas comenzaron a buscar una alternativa a la monarquía absolutista y a una iglesia sumisa. Hablemos de la literatura. El avance del pensamiento ilustrado fue cuestionado durante la literatura del Siglo de Oro y poniendo en circulación una producción más acorde con la ideología de los nuevos tiempos, tal como se manifestaba en las tertulias y los cenáculos poéticos organizados en las principales ciudades de la geografía española. Los nuevos rumbos del pensamiento y la nueva sensibilidad artística fueron generando la aparición de géneros literarios inéditos, o poco cultivados hasta entonces, que sin duda son los más significativos del siglo. Destacaríamos el ensayo, la comedia en prosa, el informe, el libro de viajes, el diario íntimo y el género epistolar. En ellos se vierten las pasiones intelectuales de la época, el afán didáctico, la exigencia moral, el espíritu crítico, el sentimiento patriótico, la voluntad reformista y que definen una nueva intencionalidad de la literatura y una nueva función social del arte. Más adelante, este movimiento espontáneo, encaminado hacia nuevas formas y nuevos contenidos, se verá abocado a una más rígida normativación a partir de la teoría estética neoclásica, elaborada por Ignacio de Luzán y aceptada por muchos de los escritores de la época, amantes de la medida y el orden y convencidos de la fundamental finalidad utilitaria de la labor creativa, aunque como siempre los moldes de los perceptistas no podrán contener la libertad intelectual. La primera obra literaria, de peso, de 700, se relaciona todavía con la tradición barroca. Diego de Torres Villarroel es, sin efecto, un rezagado imitador de Quevedo, que prolonga el estilo burlesco del siglo XVII en sus memorias noveladas, impresas bajo el largo título de Vida, Ascendencia, Crianza y Aventuras de don Diego de Torres de Villarroel, 1743-1748, y que publica otros escritos de carácter no menos extravagante que su biografía, singularmente los pronósticos en verso incluidos en sus almanaques populares, de extraordinaria celebridad. Contemporáneo de esta figura solitaria es el padre Benito Jerónimo Feijoo, que a sus muchos méritos se une el de la creación del ensayo moderno en sus recopilaciones del teatro crítico universal y las cartas eruditas y curiosas, cuyo ameno estilo, más que su profundidad científica, explica el papel excepcional del fraile benedictino en la divulgación del espíritu ilustrado.
En cuanto al ensayo, esta es la forma utilizada asimismo por otros autores como Jovellanos, pero sobre todo por el más importante cultivador del género, José Cadalso, 1741-1782, educado por los jesuitas y antes de abrazar la carrera de las armas, que compagina con una intensa vida cultural, hasta su muerte en la campaña de Gibraltar, en 1782. La historia de la literatura retiene 3 títulos principales: Los eruditos a la violeta, 1772, Las noches lúgubres, 1792 y Las cartas marruecas, 1789. La narrativa puede cerrarse con Fray Gerundio de Campazos, del padre José Francisco de Isla, divertida sátira contra determinados excesos de la vida religiosa española y en especial de la oratoria sagrada heredada del barroco. De la poesía, siguió siendo un género profusamente cultivado en 2 líneas divergentes: la lírica, del tema amoroso o anacreóntico, y la poesía filosófica, de intención moral o patriótica. El grupo madrileño contó con la figura de Nicolás Fernández de Moratín, poeta fundamentalmente lírico que dejó constancia de su amor a la tauromaquia en algunas de sus más bellas y populares creaciones, como son su Fiesta de Toros, en Madrid, Castillo famoso, y su Oda a Pedro Romero, torero insigne. El círculo poético salmantino fue sin duda el más brillante y el más representativo de la Ilustración. A él puede considerarse adscrito Jovellanos, que trató de marcar los rumbos literarios a sus componentes mediante la epístola a sus amigos de Salamanca, al tiempo que daba ejemplo componiendo sus poesías morales, entre las que destacan sus 2 sátiras a Ernesto, dedicadas a combatir la corrupción de costumbres y a clamar por la educación de la aristocracia. También Juan Meléndez Valdés, 1754-1817, el mejor de los ingenios del grupo, que cultivó bajo el influjo de Pope la poesía filosófica, como en La Gloria de las Artes, pero al mismo tiempo su delicada inspiración produjo numerosos poemas líricos, anacreónticos y amorosos bajo la forma de églogas, romances o letrillas. Sus poesías, 1785, varias veces reeditadas, incluyen algunas de las piezas más populares de la literatura castellana de la época. Y del teatro diremos que fue uno de los grandes vehículos de difusión cultural de la época, defendido por los ilustrados y atacado por la oposición conservadora. Durante la primera mitad del siglo, los gustos del público siguieron imponiendo las llamadas comedias de teatro, donde predominaba la acción y el espectáculo de tramoya sobre el contenido, que privilegiaba la temática militar, heroica o mágica, tal como se comprueba en El Anillo de Giges, de José de Cañizares, o en El Mágico de Astracán, de Antonio Valladares y Sotomayor. Poco a poco, sin embargo, los ilustrados consiguieron arrinconar este teatro del escasísimo interés literario, progresivamente sustituido por la comedia lacrimosa, que dejó de expresarse en verso para servir mejor a sus fines didácticos de crítica social. Ejemplos de este teatro de costumbres son obras como las de Jovellanos, El delincuente honrado, de Tomás de Iriarte, El señorito mimado y la señorita malcriada, o Cándido María Trigueros, El precipitado, Los menestrales. Todas ellas de intención moralizante y de acceso difícil para los grupos populares, como también lo eran las tragedias de corte clásico y tema generalmente histórico, entre las que destaca por su briosa y poco contenida inspiración La Raquel, 1775, del extremadamente conservador Vicente García de la Huerta. El público se identificó mucho más con las producciones del renovado género del sainete, que desarrollaba, en tono ligero, escenas de la vida cotidiana de las clases populares y que tuvo sus máximos cultivadores en el madrileño Ramón de la Cruz, autor de numerosas piezas, y en el gaditano Juan Ignacio González del Castillo. En definitiva, la literatura española del siglo XVIII no alcanzó la altura de las creaciones propias del Siglo de Oro, presentando por el contrario muchos rasgos originales, patentes en la renovación de diversos géneros literarios, en la intención crítica y moralizante de buena parte de su producción y en la perfecta inserción del grueso de sus obras en la campaña reformista de la Ilustración, que por otra parte, pese a algunos alegatos en defensa de otras lenguas hispánicas, se expresó esencialmente en castellano, de acuerdo con la tendencia uniformizadora constitucional a la ideología de las luces. Hablemos del Goya de la primera etapa.
La pintura de cámara se renueva con Antonio Rafael Mengs, 1728-1779, que ejercerá una profunda influencia sobre los pintores de la época con sus retratos del soberano y con sus frescos del Palacio Real de Madrid. En cualquier caso, el influjo de Mengs se prolonga a través de las creaciones de sus discípulos más directos, como Mariano Salvador Maella, y a través de una iniciativa de capital importancia para la pintura de finales de siglo, la contratación para renovar los cartones de la fábrica de tapices de Santa Bárbara de una serie de jóvenes talentos, entre los que destacan Ramón Boyer, José del Castillo, Francisco de Goya, Antonio Carnicero y Luis Páret y Alcázar. Integrante del equipo contratado por Mengs para la fábrica de tapices, colaborador de Francisco Boyer en la decoración de la iglesia del Pilar de Zaragoza, Francisco de Goya, Lucientes supera el marco académico de su aprendizaje para convertirse en la más poderosa personalidad artística de la España ilustrada. Realizó algunas de las mejores escenas populares de los cartones: el cacharrero, el pelele, la gallina ciega, la corneta, el columpio, y haber pintado algunas composiciones al fresco en el Pilar de Zaragoza y en San Francisco el Grande de Madrid.